¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a terminar con la serie de los 3 capítulos correspondientes al Mundial 2018, de la serie que ustedes pueden ver completa acá, de por qué la selección argentina solo ganó 2 mundiales. Ustedes se acuerdan que habíamos empezado hablando de la primera etapa con el Tata Martino, el segundo video fue de Edgardo Bauza, y el tercero vamos a hablar ahora de la última etapa hasta llegar al Mundial de Rusia 2018 con Jorge Sampaoli. Pero antes les quiero pedir que se suscriban, que pongan me gusta en los videos y que los compartan todo lo posible, ¿sí? Ustedes se acuerdan que cuando terminamos el segundo video era que Edgardo Bauza se va porque termina la intervención de la FIFA y de la Conmebol. Es decir, que la AFA vuelve a tener elecciones y con las elecciones asume Chiquitapia en marzo de 2017 y con él la idea de cambiar otra vez todo, típico de la dirigencia argentina, ¿no? Todo lo que estaba antes estaba mal y como además lo de antes era una intervención y ahora asumía un gobierno democrático, esto es elegido por los votos, esta vez sin 38-38, entonces lo que decidió la conducción de Chiquitapia fue apelar a un entrenador que fuera además del gusto de los jugadores, ¿no? Ustedes se acuerdan que en el video anterior habíamos dicho, los jugadores tenían un peso fundamental por la debilidad de la estructura dirigencial. Una debilidad que va a ser menor ahora porque un presidente elegido por el voto es distinto que la debilidad de una intervención, pero que ya la estructura de la selección argentina estaba bastante debilitada y ya se había impuesto el criterio de los jugadores que era traer a Sampaoli. Eso sí, el contrato que tenía Sampaoli con el Sevilla para el segundo año solo implicaba, solo, es un decir en la Argentina, pero bueno, comparado con los 9 millones de euros que había que poner en el primer año, en el segundo había que poner 1 millón solo, y entonces de esta manera la AFA destrabó la situación de Sampaoli con el Sevilla, y Sampaoli pudo llegar a dirigir a la selección argentina. Claro, el Sampaoli que viene a dirigir a la selección argentina generaba cierta ilusión con una selección que estaba ya mal en la clasificación, en el grupo clasificatorio sudamericano. Ustedes piensen que faltaban solamente 4 partidos para terminar esta clasificación. Argentina no tenía ni por asomo asegurada esta clasificación al Mundial de Rusia. Estaba muy complicada, sí peleando con otros equipos, pero para nada segura. Brasil ya se había alejado, ya estaba seguro en el primer lugar y Argentina peleaba por una posición, pero había que ver si el nuevo entrenador traía otras ideas. Y así fue. Lo que en realidad pasó es que Sampaoli cuando llegó hablaba de algo que después no se iba a concretar. Sampaoli hablaba de un esquema 3-2-2-3 que sorprendía. Es más, le voy a confesar, a mí me gustaba muchísimo esa idea, porque yo tenía una idea parecida en cuanto a que a la selección argentina la atacan poco en general, le temen muchos equipos en el mundo, habrá 6 o 7 potencias que le pueden jugar ofensivamente, distinto, a tener la pelota, quitársela, pero el resto de los equipos a Argentina le iba a esperar. Esto pasó en el Mundial, pasó en la Copa América, pasó en casi todos los torneos importantes que juega la selección. Entonces, la idea de Sampaoli era jugar con 3 defensores atrás, cosa que está bien, ¿para qué más? Si no la atacan mucho a la selección argentina. En todo caso, el día que la ataquen ponemos un defensor más. Pero si no, con 3 defensores atrás, después 2 volantes por delante con cierto manejo de pelota. Después de esos 2 volantes, otros 2 que formaron un cuadrado con esos 2 volantes, es decir, 2 volantes ofensivos. Uno de ellos él pensó en Messi y el otro, su idea era Dybala. Es decir, que Messi y Dybala llevaran un poco la batuta del equipo, manejaran el equipo, y adelante 2 extremos y un centro delantero. Es decir, un esquema muy ofensivo, realmente muy ofensivo. Bueno, esa idea parecía entusiasmar a los jugadores que también estaban contentos con la idea de que Sampaoli en el Sevilla había mostrado cierto poderío ofensivo, que había mostrado cierta estructura, un entrenador que le había ido bien en la selección de Chile, pero antes le había ido bien en la Universidad de Chile. Ustedes se acuerdan que hasta Marcelo Gallardo, que le tocó en un torneo continental la Universidad de Chile, dijo que había sido uno de los rivales más duros que le había tocado en todo el ciclo, porque Universidad de Chile le había complicado con Sampaoli. Decir que los jugadores veían ahí tal vez un entrenador diferente a lo que pensaban de Martino o de Bauza, alguien mucho más fuerte, mucho más impetuoso, joven también, y además más cercano a los jugadores por todo, hasta por el look, ¿no? Un Sampaoli con tatuajes en los brazos, vestido muy informalmente. Bueno, ese Sampaoli llega a la selección, parecía que todo iba a cambiar, dispuesto a modernizar una situación complicada porque quedaba poco tiempo para el Mundial, estamos hablando de año y pico para llegar al Mundial de Rusia, y las cosas van a ir cambiando lentamente para el lado malo. ¿Por qué digo esto?
Llega Sampaoli y antes de jugar los partidos de clasificación, le tocaba en Montevideo contra Uruguay el primer partido, un partido chivo, un partido duro. La selección argentina hace unos partidos de preparación en los que empieza bien. Argentina empieza ganándole, ustedes se acuerdan, un amistoso en Australia a la selección de Brasil 1-0, buen pronóstico. Después, bueno, gana Singapur 6-0, un partido que ya jugó con equipo B. Pero lo importante era el partido con Brasil. Argentina empieza un ciclo ganándole a Brasil. Bueno, realmente importante, y después sí venían realmente los compromisos fuertes. Ahora, ¿qué pasa en el medio? En el medio se empieza a complicar el asunto interno, otra vez. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, Sampaoli, con esta idea que les contaba de Dybala, también Sampaoli pensó en Icardi, empieza a pasar que los jugadores de la selección argentina no van a recibir del todo bien ni a Dybala ni a Icardi, especialmente Icardi. Pero Dybala, ustedes se acuerdan que hizo una declaración, hay un partido de Champions League entre el Barcelona y la Juventus, Messi en el Barcelona, Dybala en la Juventus, y Dybala en la previa, en el día previo de este partido, tiene la idea justa de ir a la conferencia de prensa y decir que él en la selección argentina no se siente cómodo jugando con Messi porque Messi juega en su misma posición. Esto le trajo serios problemas, después les traería serios problemas a Dybala. Pero la cuestión es que ya Dybala con Messi estaba en una situación complicada. Sampaoli empieza a ver que esta idea que él tenía del 3-2-2-3 empieza a no ser posible, porque él, por ejemplo, no encuentra el Mascherano que él pensó. Él pensó en un Mascherano como el de Brasil 2014, pero estamos hablando de un Mascherano 3 años más grande, 3 años después. Este no era el mismo Mascherano, empieza a ver que Mascherano no le responde físicamente como él pensaba, y entonces él ahí empieza a pensar que tiene que cambiar el esquema, que tiene que poner otros jugadores. Ya los jugadores de la selección argentina no van a aceptar fácilmente un esquema que traiga el propio Sampaoli. Sí van a confiar todavía en él, pero ya lo miran de reojo, ya es otra cuestión. Y el gran problema de todo esto, sumado a los problemas que ya arrastraban los jugadores con la dirigencia, van a explotar a partir de la clasificación. Es decir, a partir del partido, por ejemplo, que Argentina aguantó a duras penas, ya con un esquema que no tenía nada que ver con el 3-2-2-3 contra el Uruguay en Montevideo. Es decir, que Sampaoli ya desde el primer partido oficial no hizo ese esquema que él pensaba y nunca lo haría, nunca más lo haría, por supuesto. Bueno, la selección argentina aguanta el partido de Montevideo 0-0, es un partido que termina 0-0, en el que sufrió un poco, pero dentro de todo lo pudo zafar. Y después quedaba en ese ciclo de 2 partidos por vez que se jugaba, ustedes se acuerdan que sigue pasando esto, ¿no? Que en los esquemas de la clasificación sudamericana se juegan 2 partidos por mes, ¿no? Bueno, la selección argentina después de ese partido juega en Buenos Aires contra Venezuela. Entonces uno pensó, bueno, ese es el partido del despegue. Argentina ahora le gana a Venezuela, 4 puntos de 6, el empate con Uruguay, los 3 de Venezuela, y ya es otra cosa. Bueno, va a pasar que no solamente Argentina no le gana a Venezuela, sino que lo pasa muy mal con Venezuela, pudo haber perdido el partido, empata 1-1 en Buenos Aires contra Venezuela, un resultado malísimo, malísimo, además histórico que Venezuela le empatara a la selección argentina en Buenos Aires, pero además de esto, no se trata solo de un mal juego, una selección argentina confusa, nerviosa, con jugadores que no estaban bien, que no estaban en buen nivel. Algo que también va a pasar y que le va a tener muchas complicaciones es que Mauro Icardi, que entra en el partido con Uruguay, que juega en el partido contra Venezuela, no anda bien, no resuelve las situaciones de gol, las pocas situaciones de gol que tuvo el equipo argentino, y sumado a que su situación personal no era la mejor, esto le va a traer inconvenientes a futuro. Así que Icardi no va a volver a jugar, no va a llegar al Mundial de Rusia. Y este va a ser una dificultad a futuro, ¿no? Un jugador que pintaba bien, que lo pedía mucho a la gente, que la gente reclamaba diciendo ¿por qué no tiene Icardi una oportunidad en la selección? Bueno, la tuvo en esos 2 partidos, que es muy poco, pero en esos 2 partidos Icardi no funcionó. La cuestión es que la selección argentina empieza a complicarse cada vez más con la clasificación, empieza a aparecer el fantasma de no vamos a ir al Mundial con Messi. Bueno, eso era cada vez más posible. Quedaban solamente 2 partidos, las últimas 2 partidos de fecha FIFA para llegar al Mundial, y era un partido en Buenos Aires contra Perú y el otro partido era el último contra Ecuador en Quito. Entonces, bueno, había que ganar esos partidos, había que sacar puntos allí. Y el partido de Buenos Aires va a tener muchos dimes y diretes. ¿Y esto por qué lo digo? Porque empieza a pasar esto de que no hay que jugar en el Monumental, los jugadores otra vez se empiezan a meter y empiezan a pedir jugar en la Bombonera. Ya Bausa había dicho, había insinuado, cuando estaba él en el cargo, que había que jugar en la Bombonera por una cuestión de presión, de cómo es una caja de resonancia la Bombonera, por el cuadrado, por lo que significa, por su historia, que puede complicar a los rivales por esta cuestión de la historia tan complicada que siempre tuvo la Bombonera.
tan hostil hacia los rivales. Entonces se decide jugar ese partido en la Bombonera. Ustedes fíjense que Argentina había jugado contra Venezuela en River. Ahora juega el partido contra Perú en la Bombonera, un Perú que también se jugaba mucho en la Bombonera, y un Perú dirigido por un argentino, nada más y nada menos que un ex jugador de Boca, entre otros, Ricardo Gareca. Bueno, llega Perú a la Bombonera en un partido en el que Messi fue recibido estruendosamente por los hinchas, una gran recepción para Messi, pero la selección argentina ahora con Papu Gómez, es decir, algo que empieza a pasar también, y les cuento, es la cantidad de convocados, que empieza ahí a mostrar Sampaoli una vez más que no encontraba la vuelta al asunto. Es decir, había tanto convocado y para tantos puestos que ya no se sabía bien quién estaba y quién no estaba. Ese partido contra Perú en la cancha de Boca por la noche, en el que estuve, que Argentina solo pudo empatar 0-0 con una decepción absoluta. Bueno, allí jugó, si ustedes recuerdan, Papu Gómez, por ejemplo. Entró Darío Benedetto. Bueno, cantidad de situaciones que había y de jugadores que iban y volvían y que no se sabía quién era titular y quién no. La titularidad la tenían asegurada 4 o 5 o 6 jugadores que eran los más fuertes del ciclo anterior. El resto iba y venía, no se sabía bien qué pasaba. La cuestión es que Argentina empata 0-0 contra Perú y queda comprometidísima para la clasificación, queda dependiendo de otros resultados, queda dependiendo de ganar en Quito ante Ecuador la última fecha y era un solo partido jugarse todo. Y bueno, Argentina va a jugar contra Ecuador, un Ecuador rara, les voy a contar, acá empiezan otras rarezas, porque ese equipo ecuatoriano, que ya no tenía chances, resulta que juega contra Argentina con un equipo B, porque según se argumentó, el equipo A ecuatoriano, muchos jugadores habían estado de fiesta y entraron en conflicto con la institución, algo que nunca se aclaró, pero termina jugando el equipo Ecuador B contra Argentina, una gran ayuda para Argentina, sin ninguna duda. Así todo, empieza el partido y Argentina se pone en desventaja. Rápidamente Ecuador marca un gol y los fantasmas aparecieron como nunca, pero claro, ahí apareció el genio de Messi con 3 goles, uno mejor que el otro. Y gracias a eso, con toda la gente que critica a Messi, gracias a esos 3 goles de Messi, Argentina terminó con una euforia total, clasificada a último momento para el Mundial, de una manera que no es la deseada, ¿no? Pero logró la clasificación. Claro, esto lo que hay que decir es que a Sampaoli lo va a dejar muy debilitado. Este tipo de clasificación, después de cómo, ustedes se acuerdan cómo llegó Sampaoli, a pedido de los jugadores, la AFA intentando pagar una indemnización al Sevilla para liberarlo. Bueno, alguien así termina desdibujado después de esta clasificación, después de estos 4 partidos. Pero no va a quedar ahí. Va a haber todavía una situación que lo va a poner en peor situación a Sampaoli con respecto a los jugadores y a la AFA y ni hablar con los hinchas, que van a ser los partidos amistosos que va a jugar Argentina a fin de año. Ese año 2017, en noviembre, todo esto termina en octubre, en noviembre la selección argentina va a ir a Rusia a jugar 2 partidos. Uno con el equipo ruso, en el que más o menos tiene una actuación aceptable, nada del otro mundo, pero aceptable, pero en el otro partido va a perder contra Nigeria 4-2, inesperadamente 4-2, un partido que Argentina lo ganaba 2-1 y lo termina perdiendo 4-2 y lo que una de las fotos que quedaron fue Mascherano mirándole la camiseta a los delanteros nigerianos, es decir, corriendo de atrás. Una clara noción de que las cosas no estaban funcionando bien, especialmente lo defensivo, que era un equipo argentino que no tenía una estructura confiable, que no parecía que estaba preparada para ganar un mundial, así como llegó a clasificarse. Y después de esos amistosos, ni hablar, pero va a complementar con otros 2 amistosos que va a jugar en Europa, uno con Italia, donde también más o menos zafó, pero después va a venir una debacle tremenda, sin Messi, hay que aclarar. Pero Argentina juega contra España en el Estadio Atlético Madrid, el nuevo estadio de Atlético Madrid, en el Wanda Metropolitano, y va a perder 6-1 contra España. Un masazo tremendo, contra un equipo español muy fuerte, pero que ya no era el equipo de Sudáfrica 2010. Argentina pierde 6-1 y ahí queda la idea del endeblez defensiva, de la falta de estructura, de que Sampaoli no tenía tiempo para trabajar. Y aparecía algo de Sampaoli que parecía que no era el mismo que había sido convocado por la AFA y que había sido pedido por los jugadores. ¿Qué había pasado allí? Bueno, hay una cantidad de posibilidades de análisis sobre esto. Lo que yo puedo decir es que Sampaoli se fue desdibujando, que ya el Sampaoli aquel que conocíamos no era el que estaba dirigiendo a la selección a muy poco del Mundial. Pero ahora les voy a contar algo que es tal vez lo más difícil. Me tocó estar en la previa del Mundial. La selección argentina hizo una previa del Mundial en Barcelona. Argentina se concentró y en un hotel muy cerca de allí, y además, se preparó, se entrenó
en el mismo lugar, en Sant Joan d'Espí, donde está la ciudad deportiva de Barcelona, que es donde se entrena el equipo del Barcelona. Ustedes entiendan que había receso en el fútbol europeo, había terminado la Liga Española, entonces los jugadores de Barcelona estaban de licencia, muchos se fueron a la selección española o a sus selecciones, y Argentina entonces pudo contar, gracias a Messi, obviamente, con el terreno para entrenarse en Barcelona. Estuvo 10 días allí y yo estuve esos 10 días ahí. Lo que yo les puedo decir, más allá de mucho, porque no me puedo extender tanto, sí les puedo decir a ustedes que lo que yo vi en Barcelona es lo peor que yo vi de una concentración, de una organización, de una selección argentina en 9 mundiales en los que estuve. Lo peor que yo vi, lejos, nunca vi una cosa igual. Por ejemplo, le voy a dar algún dato. Jugadores que tienen licencia a 10 días del Mundial o 15 por 3 días, todo el fin de semana de licencia. Se van el viernes a la mañana, pueden volver el lunes. Yo no podía creer cuando escuchaba eso, muchos colegas como yo tampoco. Días de entrenamiento en Sant Joan d'Espí, se larga una lluvia torrencial, nosotros periodistas en la tribuna, se larga, como les digo, una lluvia torrencial, nosotros nos vamos rápidamente para guarecernos bajo un techo de uno de las casitas que estaban en ese complejo. Al ratito vemos llegar a los jugadores de la selección de a uno y claro, uno dice, pero ¿ustedes por qué están acá? Y nos decían, ¿y por qué llueve? Sí, pero eso es para mí que no juego. Eso es para mi colega que tampoco juega. Eso es para el camarógrafo que trabaja de camarógrafo. Eso es para el periodista o el microfonista que no están jugando. Pero a mí no me pagan por jugar al fútbol. Entonces yo me puedo guarecer bajo la lluvia. Yo después tengo que escribir lo mío. Tengo que estar todo el día trabajando en otra cosa. Pero ustedes que están entrenándose para un mundial y que faltan 10 días, ¿por qué dejaron de entrenarse porque llueve? ¿Dónde se vio esto? O que se toman 3 días libres y pueden ni volver a la concentración, escuchan lo que digo, ni volver a la concentración en esos 3 días, pueden quedarse con su familia. Y cuando uno les preguntaba cómo podía ser, ellos decían, bueno, estamos con nuestra familia porque después vamos a estar concentrados 40 días. Sí, pero viejo, si ustedes se concentran y después ganan el mundial, van a tener toda la gloria. Entonces, ¿por qué no? Ustedes son jugadores de fútbol y de elite, quieren jugar un mundial. Bueno, entonces tiene que concentrarse. ¿Cómo van a estar 3 días sin volver a la concentración de la selección y volver para el desayuno de lunes desde el viernes? Bueno, les voy a contar una anécdota más. Estoy a las 5 de la tarde de uno de estos días que a la mañana había estado en el entrenamiento de la selección. Camino por una zona que a lo mejor alguno conoce, Aragó y Gran Vía, esto es en el centro puro de Barcelona, de la ciudad, y me cruzo con un jugador, no importa quién, con un jugador de la selección junto con 2 miembros del cuerpo técnico, no de los más importantes. Bueno, nos conocemos, entonces los saludo, 5 de la tarde caminando por ahí, y les digo, ¿qué hacen ustedes por acá? Y paseando, me dice. ¿Pero cómo? ¿Por qué paseando? ¿Y no están entrenándose? ¿No están jugando? No, si el entrenamiento fue el de la mañana. Y yo le digo, pero lo que yo vi fue todo lo que hicieron hoy. Sí, me dice, lo que hicimos hoy es lo que viste a la mañana. ¿Y con eso ustedes piensan ganar el mundial? Bueno, es decir, uno se iba con la idea de que realmente las cosas estaban muy mal. Pero va a pasar algo todavía peor. Va a pasar algo de otro tenor, todavía peor, que les quiero contar, que alguno recordará. En una oportunidad, faltando pocos días ya para retirarse, ya para la selección irse de Barcelona al Mundial, lo que va a pasar también es que la selección fue invitada por el Papa para visitar al Papa, un Papa argentino y futbolero, ¿no? Invita a la selección, a toda la delegación, a visitar al Papa al Vaticano. Estaban en Barcelona, bueno, ir al Vaticano. Bueno, me llama la atención que empieza a correrse el rumor de que la selección argentina decidió no ir a ver al Papa. No ir a ver al Papa, decidieron no ir a ver al Papa porque se distraían, fíjense ustedes con todo lo que les conté, ¿no? Se distraían del Mundial, se distraían de la preparación. Me llama la atención porque yo lo que hice, les cuento, fue con mi teléfono celular, marcar el número de WhatsApp del vocero del Papa, Monseñor Karcher. Y bueno, le hice una pregunta con la idea de que nunca me iba a contestar sobre si ellos esperaban o no a la selección, porque también se había dicho que era mentira, que no es que el Papa esperaba a la selección, sino que era un rumor. Bueno, estando en un autobús en Barcelona, recibo la respuesta de Monseñor Karcher diciéndome, sí, nosotros esperamos para mañana a los jugadores de la selección. Es decir, que sí esperaban en el Vaticano a los jugadores de selección, y los jugadores de selección decidieron no ir, pero no solamente decidieron no ir. En una conferencia muy tumultuosa y muy rara, en la que solo ellos aceptaron a periodistas argentinos en esa sala, en un hotel, que era el hotel donde estaba concentrada la selección argentina, no estaban los periodistas extranjeros que estaban en el lobby, no los dejaron pasar. Les hablo de medios muy importantes, les hablo de medios mexicanos, españoles, ingleses, italianos. No pudieron pasar porque solo era para periodistas argentinos, en un salón enorme, gigante,
Bueno, en ese salón, Chiqui Tapia, que no aceptó preguntas, vino después de un rato largo, mucho más tarde de lo que se había anunciado, para comunicar, así como ustedes escuchan, que la selección argentina tampoco iba a jugar el amistoso con Israel, que estaba previsto, porque habían recibido amenazas a algunos jugadores y entonces ellos tenían que velar por la integridad de esos jugadores que habían pedido no jugar el partido en Israel. En el día de ayer se tomó la decisión de no viajar a jugar el partido amistoso contra Israel, pedirle disculpas a todos los argentinos que viven en la comunidad israelí, a todos los israelíes que sacaron las entradas tan rápidamente para poder ver a la selección nacional, a la selección argentina. Pedirle disculpas a los chicos que iban a ser parte de las acciones que se iban a llevar a cabo como un aporte hacia la paz. Iban a haber chicos de diferentes religiones en los cuales iban a tener acciones con nuestros jugadores, que era un mensaje claro de que el fútbol no es más que un deporte universal que trasciende fronteras, que tiene que ser entendido como esto, como un deporte, como algo que dura 95 minutos, donde se empieza y se termina en un campo de juego, que no tiene nada que ver con la violencia. Lo vivido en las últimas 72 horas, que ustedes saben, porque es de público conocimiento, las acciones, las amenazas que han ocurrido, nos han llevado a tomar la decisión de no viajar. Mi responsabilidad como presidente de la Federación del Fútbol Argentino es la de bregar por la salud y la integridad física y la seguridad de toda la delegación. Es decir, que ustedes piensen que con todos los que yo les comenté, en un mismo día de furia total, yo les puedo asegurar que fueron días agitadísimos con la selección, porque a todo momento pasaba algo, y algo totalmente estrambótico. Bueno, en ese mismo día la selección decidió, por cuenta de los jugadores, no ir a Israel a jugar el amistoso y no ir al Vaticano a ser recibidos por el Papa. Insólito. Yo no vi nunca una cosa igual. Bueno, así con todo esto y con la lesión de Manuel Lanzini, porque además otra información que llega es que se lesiona Manuel Lanzini y a último momento tiene que viajar Enzo Pérez para reemplazar a Lanzini, y Enzo Pérez viaja y estando de vacaciones, es decir que la convocatoria fue un jugador que estaba de vacaciones y sin preparación alguna llega a la selección argentina para integrarse, para completar la lista de 23 jugadores. Bueno, este caos era la selección argentina, y así llegó la selección argentina al Mundial de Rusia. En el Mundial van a pasar muchas cosas, pero lo voy a sintetizar. Lo claro es que ya en el primer partido, con el empate 1-1 con Islandia, en el que además Messi falla un penal, que es algo totalmente inesperado, una selección argentina que no conformó, que no jugaba nada, que se notaba claramente que era la continuación de aquellos amistosos que vimos en Rusia, de aquella preparación de Barcelona. Preparación es un decir. Bueno, era una selección que no estaba funcionando, que no funcionaba, y entonces, claro, los jugadores van a tener cada vez más mando, y algo que va a pasar ahí también es que los jugadores van a ver cierto resquebrajamiento en un cuerpo técnico, que además les quiero contar que yo tuve 2 conversaciones en ese tiempo con Jorge Sampaoli. Una a solas, muy larga, en Barcelona, en la previa, y otra también en Barcelona, pero al final de la preparación, con un periodista de un diario importante como testigo. Él también estuvo conmigo en esa conversación. Son 2 conversaciones muy fuertes, no puedo revelar el tenor de esas conversaciones. Sí les quiero decir a ustedes que después de lo que yo conversé con Sampaoli, tenía claro que la situación no podía ser buena. De ninguna manera eso podía ser bueno. Estaba resquebrajado el poder del entrenador, y Sampaoli nunca fue Sampaoli. Y eso creo que fue fundamental a la hora de un mundial, porque realmente la selección argentina no estaba dirigida completamente por el entrenador, porque los jugadores en buena parte asumieron una conducción que no era lo que correspondía, y ese caos se vivió hasta el final del Mundial. No importa tanto los resultados, sino el caos. La selección argentina no funcionaba, no estaban las cosas bien, había malentendidos permanentemente. Un malentendido fue con el Kun Agüero después de perder contra Croacia 3-0, en un partido en el que además hubo mucha mala suerte, porque más allá de la pifia de Caballero, es cierto que uno puede pifiar 1000 veces, pero que después el otro jugador de equipo contrario la agarre de bola y la meta en un ángulo, eso ya no es culpa del arquero. El arquero puede pifiar, y estamos hablando de Willy Caballero, que fue un muy buen arquero por muchos años, jugó en la Premier League mucho
tiempo, hizo escala en España ascendente y sin embargo, Caballero, bueno, no funcionó, tuvo que entrar Armani en su lugar. Ustedes ya conocen el final de esa historia, una eliminación y fíjense qué cosa, otra vez que da bronca, ¿no? Porque la selección argentina le metió 3 goles a Francia y casi le empata el partido al final 4-4 y es el único equipo que le marcó 3 goles al campeón del mundo, a Francia, siendo un equipo completamente desordenado y que en algún momento hasta estuvo en ventaja y no la supo mantener, porque la estructura estaba completamente endeble y porque los jugadores veían cómo hasta en el cuerpo técnico los propios integrantes discutían entre sí. Imposible funcionar en esas condiciones. Bueno, así es que la selección argentina va a quedar lamentablemente eliminada muy pronto en los octavos de final, pero casi les diría que hay que agradecer que se clasificó a los octavos de final, porque estuvo a punto de no hacerlo. El gol de Araujo fue a último momento y algo más que les quiero contar para terminar. Pocas veces vi, creo que nunca, tengo que hacer memoria, pero creo que no lo vi nunca, en un partido, en un mundial, fuera de Argentina, que haya tantos insultos como hubo contra Sampaoli de la propia hinchada argentina. La hinchada argentina, el día del 3-0 contra Croacia, fue increíble cómo le cayeron a Sampaoli. Creo que entiendo yo que el entrenador es el que pone la cara, entiendo que en este caso Sampaoli fue responsable en buena parte, porque bueno, él estaba en la conducción, pero les quiero reiterar como último concepto para redondear y para terminar. Más allá de lo que pasó en el Mundial de Rusia, Sampaoli nunca fue Sampaoli. Los jugadores, en cambio, fueron mucho los jugadores. Y algo más también que les quiero decir. Hubo un caso, por lo menos el de Javier Mascherano, que mucho tiempo más tarde dijo, reconoció que no debió jugar ese Mundial. Pero cuando se tuvo que dar la lista, Mascherano estaba en la lista del Mundial. Y Sampaoli no quería poner en la lista a Mascherano para el Mundial. ¿Qué pasó allí? Lo mismo de tantas otras veces. Yo creo que ese es uno de los tantos problemas que tuvo la selección. Cosas que pasaron que no debieron pasar y mucha desorganización y los jugadores con demasiado poder, más allá de cuánto tenga cada uno. Los jugadores tuvieron demasiado poder y el entrenador ese poder lo vio absolutamente licuado. Lamentablemente acá termina esta serie de por qué Argentina ganó solamente 2 mundiales. Espero que por lo menos por largo tiempo no tener que seguir con la serie. Significará que la selección argentina habrá ganado por fin algún torneo. Espero que les haya gustado mucho y ya volveré con otras series. Quédense tranquilos que habrá otras series. Seguro una sobre por qué Argentina sí ganó los mundiales que ganó. Así que estén atentos que ya se los voy a comunicar. Hasta la próxima.